¿Alguna vez te has preguntado si la historia que nos enseñaron fue diseñada para tranquilizarnos más que para revelarnos la verdad? Si aquello que llamamos pasado es en realidad una versión reducida de algo mucho más complejo, más avanzado y quizá más incómodo de aceptar, porque reconocerlo implicaría admitir que hubo civilizaciones capaces de lograr hazañas que todavía hoy nos cuesta explicar con total seguridad. Cuando observamos las grandes construcciones del mundo antiguo, no vemos simplemente bloques de piedra, apilados con paciencia. Vemos precisión matemática, alineaciones astronómicas, planificación a gran escala, y una coordinación social que desafía la imagen de primitividad que muchas veces se asocia a esas épocas remotas. Las 7 maravillas del mundo antiguo suelen presentarse como símbolos de poder político o devoción religiosa, pero pocas veces se nos invita a analizarlas como posibles demostraciones de conocimiento técnico avanzado, como si detrás de su monumentalidad existiera algo más que ambición y orgullo. ¿Qué pasaría si estas estructuras no fueran solo monumentos, sino mensajes diseñados para sobrevivir milenios? Construcciones pensadas para obligar a las generaciones futuras a hacerse preguntas, a cuestionar sus propias certezas y a replantear la narrativa cómoda del progreso lineal, porque cuando se estudian en conjunto, estas maravillas comparten patrones inquietantes, dimensiones colosales, precisión estructural extraordinaria, integración simbólica con el entorno y una evidente intención de trascender el tiempo, como si sus creadores supieran que estaban dejando una huella destinada a perdurar más allá de su propia civilización. Comencemos con el Faro de Alejandría, una torre que superaba los 120 metros de altura en una época donde alcanzar apenas unos pocos niveles ya representaba un desafío técnico considerable. Una estructura visible a kilómetros de distancia que no solo guiaba embarcaciones, sino que proclamaba el dominio del conocimiento en el Mediterráneo. Alejandría era mucho más que un puerto estratégico, era un centro intelectual donde convergían saberes de distintas culturas. Un punto de intercambio científico y filosófico, cuyo faro se convirtió en símbolo tangible de esa supremacía intelectual y tecnológica frente al mundo antiguo. Algunos relatos antiguos describen espejos de bronce capaces de reflejar la luz solar con tal intensidad que podían verse a enormes distancias. E incluso existen crónicas que sugieren que estos dispositivos habrían sido utilizados para concentrar energía y dañar embarcaciones enemigas. Una afirmación que aún hoy divide a historiadores e ingenieros. Si esa tecnología hubiera sido real, implicaría un conocimiento avanzado sobre óptica y energía mucho antes de lo que solemos admitir. Y aunque muchos lo descartan como exageración, la sola posibilidad obliga a reconsiderar hasta qué punto entendemos realmente las capacidades técnicas de aquella civilización. Durante más de 1000 años, el faro resistió terremotos, invasiones y cambios políticos, manteniéndose como referencia constante hasta que finalmente colapsó, dejando restos sumergidos que aún hoy son objeto de estudio, como si parte de su secreto permaneciera oculto bajo las aguas del Mediterráneo. El mausoleo de Halicarnaso, por su parte, no fue simplemente una tumba monumental, sino una obra diseñada para redefinir el concepto mismo de memoria, tan impresionante que su nombre terminó dando origen a la palabra que hoy usamos para describir sepulcros grandiosos. Esta construcción combinaba mármol blanco, esculturas detalladas y una fusión de estilos griegos, egipcios y orientales que no parecía fruto del azar, sino una declaración deliberada de poder multicultural y dominio simbólico sobre distintos territorios y tradiciones. No era solo un homenaje póstumo, era una estrategia de inmortalidad política, una forma de proyectar autoridad más allá de la muerte, mediante arquitectura, arte y mensaje ideológico integrados en una sola estructura monumental. Cada relieve, cada estatua y cada proporción estaban calculados con precisión, no únicamente para impresionar a los contemporáneos, sino para dejar constancia de un legado que aspiraba a sobrevivir al paso del tiempo y a la erosión de la historia. El templo de Artemisa en Éfeso llevó esa ambición a una escala aún mayor, con 127 columnas gigantescas que formaban un bosque de mármol resplandeciente
reflejando la luz del sol y generando una presencia casi sobrenatural en el paisaje. Fue destruido en repetidas ocasiones y reconstruido con mayor magnificencia cada vez. Como si su existencia fuera una afirmación que no podía permitirse desaparecer, un símbolo cuya relevancia trascendía los ataques y las catástrofes. La insistencia en levantarlo una y otra vez sugiere que representaba algo más profundo que un simple lugar de culto, quizá un eje cultural y económico cuya importancia estructural dentro de la sociedad superaba cualquier daño material. La estatua de Zeus, en Olimpia, creada por Fidia, alcanzaba tal altura dentro del templo que parecía rozar el techo, construida en oro y marfil sobre una compleja estructura interna que combinaba arte, ingeniería y teatralidad. No era únicamente una representación divina, sino una experiencia psicológica diseñada para provocar asombro y sumisión, manipulando la percepción del espectador mediante escala, materiales brillantes y proporciones cuidadosamente calculadas. Su desaparición tras un incendio dejó escasas pruebas físicas, pero las descripciones antiguas coinciden en señalar una presencia imponente que generaba la sensación de estar frente a algo casi vivo, como si la escultura trascendiera su condición material. Los jardines colgantes de Babilonia representan quizás el enigma más debatido, pues algunos investigadores sostienen que jamás existieron, mientras otros defienden que fueron una proeza hidráulica adelantada a su tiempo, descritos como terrazas verdes elevadas en medio del entorno árido, con sistemas de riego capaces de transportar agua a distintos niveles. Implicarían conocimientos técnicos considerables en una región donde las condiciones naturales eran extremadamente exigentes. La ausencia de evidencia arqueológica definitiva no ha silenciado el debate, al contrario, lo ha fortalecido, porque múltiples fuentes antiguas los describen con un detalle que resulta difícil atribuir únicamente a la imaginación colectiva. Si existieron, fueron una demostración de dominio sobre el entorno natural. Si no existieron, entonces el misterio reside en por qué tantas culturas coincidieron en narrar su existencia con tanta precisión. La Gran Pirámide de Giza es la única maravilla que aún permanece en pie, compuesta por más de 2 millones de bloques de piedra, ensamblados con una exactitud que sigue asombrando a ingenieros contemporáneos. Su alineación casi perfecta con los puntos cardinales y su precisión geométrica han sido objeto de análisis constante, generando teorías que van desde rampas monumentales hasta complejas organizaciones laborales perfectamente estructuradas. ¿Cómo se movieron bloques de varias toneladas con tal exactitud? ¿Cómo se logró esa orientación sin instrumentos modernos? ¿Y por qué ciertas cámaras internas parecen responder a patrones astronómicos? Siguen siendo preguntas abiertas. El coloso de Rodas, aunque permaneció en pie poco más de medio siglo, dejó una huella cultural tan profunda que durante siglos simbolizó la capacidad humana de transformar la victoria militar en monumento perdurable. Construido en bronce, utilizando armas fundidas del enemigo derrotado, se convirtió en una metáfora tangible de poder y resiliencia. Una estatua de más de 30 metros, que dominaba el horizonte, como recordatorio de supremacía. Al observar estas 7 maravillas en conjunto, emergen patrones que no pueden ignorarse en escala monumental: precisión técnica, alineaciones simbólicas y una clara intención de proyectar influencia más allá de su tiempo inmediato. No parecen construcciones improvisadas ni meras expresiones artísticas aisladas, sino parte de una visión más amplia, donde arquitectura, poder y conocimiento se entrelazan de manera estratégica. Tal vez el verdadero misterio no sea cómo lograron construirlas, sino por qué asumimos con tanta rapidez que no pudieron hacerlo con los recursos de su época. Quizá nuestra percepción del mundo antiguo como inherentemente primitivo es una simplificación que nos permite sostener la idea de que el progreso siempre avanza en línea recta. Sin embargo, cada una de estas estructuras nos recuerda que hubo civilizaciones capaces de organizar, diseñar y ejecutar proyectos cuya complejidad, aún hoy, despierta asombro. Y cuanto más investigamos, más evidente se vuelve que todavía no comprendemos por completo las motivaciones, los conocimientos y las intenciones que dieron origen a estas maravillas, porque tal vez el mayor enigma no reside en las piedras, sino en nuestra propia resistencia a aceptar que el pasado pudo haber sido mucho más sofisticado de lo que estamos dispuestos a imaginar.
Si observamos estas maravillas desde una perspectiva más amplia, comenzamos a notar que no fueron construidas únicamente para resolver necesidades prácticas, sino para comunicar algo, para transmitir un mensaje silencioso que atravesara generaciones y permaneciera, incluso cuando sus creadores ya no estuvieran allí para explicarlo. La arquitectura monumental del mundo antiguo no parece improvisada ni experimental, sino el resultado de conocimientos acumulados durante siglos, perfeccionados con una precisión que sugiere tradición técnica, escuelas de pensamiento y métodos que hoy apenas podemos reconstruir fragmentariamente. Existe una tendencia moderna a subestimar a las civilizaciones antiguas, a imaginar que sus logros fueron producto exclusivo de mano de obra abundante y tiempo ilimitado, como si la simple acumulación de esfuerzo pudiera sustituir la ingeniería, la planificación matemática y la comprensión estructural. Sin embargo, cuando se analizan los detalles, las proporciones, las alineaciones y los materiales utilizados, resulta evidente que hubo algo más que fuerza física involucrada en estas construcciones colosales. La Gran Pirámide, por ejemplo, no solo impresiona por su tamaño, sino por la exactitud de sus ángulos y la manera en que sus dimensiones parecen responder a patrones geométricos específicos, que aún hoy generan debate entre matemáticos y arqueólogos. Algunos investigadores han señalado que ciertas medidas reflejan conocimientos astronómicos avanzados, como si la estructura estuviera diseñada no solo para albergar una tumba, sino para interactuar simbólicamente con el cielo y el movimiento de las estrellas. Si esto fuera cierto, implicaría una comprensión del cosmos mucho más profunda de lo que tradicionalmente atribuimos a esa época. Una ciencia integrada en la arquitectura como forma de preservar conocimiento. El mismo principio podría aplicarse a otras maravillas, donde la orientación, la simetría y la escala no parecen decisiones estéticas aisladas, sino parte de un lenguaje estructural cuidadosamente calculado. El Coloso de Rodas, aunque hoy solo exista en relatos, representa esa misma intención de convertir la ingeniería en símbolo, de utilizar materiales recuperados de la guerra para construir una declaración visible desde el mar. No era solo una estatua, era propaganda monumental, una forma de transformar la memoria de un conflicto en una imagen permanente de poder y estabilidad. El faro de Alejandría cumplía una función práctica, sí, pero también proyectaba una imagen de superioridad tecnológica, como si su mera presencia afirmara que aquella ciudad dominaba no solo el comercio, sino el conocimiento. En ese sentido, cada maravilla parece haber sido concebida como una pieza dentro de una narrativa más amplia, donde la arquitectura funcionaba como herramienta política, científica y cultural al mismo tiempo. La pregunta entonces deja de ser cómo lograron construirlas y se convierte en por qué decidieron invertir recursos tan vastos en estructuras destinadas a impresionar a generaciones futuras. Porque levantar una obra de esa magnitud requiere organización social avanzada, sistemas administrativos complejos y una visión colectiva capaz de sostener proyectos durante años o incluso décadas. Eso implica liderazgo, planificación estratégica y una comprensión profunda de materiales, logística y resistencia estructural que no puede reducirse a improvisación. En el caso de los jardines colgantes, si realmente existieron, el desafío hidráulico habría requerido conocimientos sobre presión, flujo de agua y sistemas de elevación capaces de operar de manera constante en condiciones adversas. Tal hazaña no solo habría sido un lujo estético, sino una demostración de dominio sobre la naturaleza, una afirmación de que la ingeniería humana podía transformar el entorno más hostil en un espacio fértil y exuberante. El templo de Artemisa, con su bosque de columnas perfectamente alineadas, no solo cumplía una función religiosa, sino que creaba una experiencia espacial diseñada para provocar asombro y reforzar la identidad cultural de quienes lo visitaban. La estatua de Zeus, por su parte, combinaba arte y técnica para manipular la percepción, utilizando materiales brillantes y proporciones gigantescas para generar una sensación de presencia divina casi tangible. En todos los casos, la emoción del espectador parecía ser parte integral del diseño, como si la arquitectura no solo buscara resistir el tiempo, sino moldear la mente humana. Esto nos lleva a una reflexión más inquietante. Quizá estas maravillas
no fueron simples demostraciones de poder, sino intentos deliberados de influir en la memoria colectiva. Porque una estructura que sobrevive siglos no solo preserva piedra, preserva significado, transmite una narrativa silenciosa que condiciona la manera en que las generaciones posteriores interpretan el pasado. Si aceptamos que estas civilizaciones poseían conocimientos más sofisticados de lo que solemos admitir, entonces debemos replantear nuestra propia idea de progreso. Tal vez la historia no avanza siempre en línea recta, tal vez hubo picos de desarrollo que luego se perdieron, conocimientos que se fragmentaron o desaparecieron con el colapso de imperios. Las guerras, los desastres naturales y las transformaciones culturales pudieron haber borrado parte de esa herencia técnica, dejando solo los monumentos como testigos mudos de lo que alguna vez fue posible. Y cada vez que intentamos reconstruir sus métodos, nos enfrentamos a lagunas, a hipótesis incompletas y a debates que demuestran que todavía no tenemos todas las respuestas. Sin embargo, en lugar de interpretar esas lagunas como prueba de incapacidad antigua, podríamos considerarlas evidencia de que nuestro entendimiento actual sigue siendo parcial. Quizá el verdadero desafío no sea explicar las maravillas con teorías que encajen en nuestros esquemas modernos, sino ampliar nuestros esquemas para incluir posibilidades que aún no contemplamos. Porque la arrogancia de creer que somos la civilización más avanzada de la historia puede nublar nuestra capacidad de reconocer logros pasados que rivalizan con los nuestros. Las 7 maravillas del mundo antiguo no fueron simplemente construcciones espectaculares. Fueron manifestaciones de conocimiento, organización y ambición que trascendieron su contexto inmediato. Cada bloque tallado, cada columna erigida y cada estatua fundida representaron decisiones conscientes, inversiones calculadas y una visión del mundo que integraba ciencia, arte y poder. Y aunque muchas de ellas hayan desaparecido físicamente, su influencia continúa viva en la manera en que concebimos la grandeza arquitectónica y la memoria histórica. Tal vez el mayor misterio no radique en los métodos técnicos específicos, sino en la mentalidad que permitió concebir proyectos tan audaces sin las herramientas modernas que hoy consideramos indispensables, porque imaginar es el primer paso para construir, y estas civilizaciones imaginaron en una escala que todavía nos obliga a detenernos y reconsiderar nuestras certezas. Puede que nunca descubramos todos sus secretos, puede que algunas respuestas se hayan perdido para siempre, pero eso no disminuye su importancia. Al contrario, la intensifica. Mientras existan preguntas abiertas, existirá la posibilidad de reinterpretar el pasado y, con ello, redefinir nuestra comprensión del presente, y quizá ese sea el verdadero legado de las 7 maravillas. Al recordarnos que la historia no es un relato cerrado, sino un enigma en constante reconstrucción. Porque cada vez que miramos hacia atrás con humildad, descubrimos que el pasado no está tan lejos como creemos, y que sus ecos aún resuenan en las estructuras que seguimos intentando comprender. La decisión final, entonces, no es si creer o no en teorías extraordinarias, sino si estamos dispuestos a cuestionar nuestras suposiciones y aceptar que la historia puede ser más profunda, más compleja y más fascinante de lo que jamás imaginamos.